Muy buenos días, gracias por estar ahí. Hoy arrancamos otro desde la Recoba del Cielo por Montera y antes de nada, como siempre, quiero presentar a mis compañeras de programa de tertulia de aventuras, Sandra Arteaga Buenos días. y Norma González Cabrera. Buenos días. Así también quiero saludar a mis compañeros técnicos, a Alexis y a Cristo, que están al pie del cañón, y nunca mejor dicho. Bueno, pues hoy vamos a ir volando. Tenemos un día bonito, azulado, y ha llovido y ojalá llueva más porque necesitamos que llueva y en el mercado Nuestra Señora de África a la entrada se ve a la gente pasear, hacer sus compras y eso es la sociedad que tendríamos que tener, una sociedad feliz y en la que veamos pues es la naturaleza fluir como Dios manda. Pero no es así, tenemos problemas y vamos a hablar de ellos porque no podemos ignorarlos, ¿no? Yo les voy a dar a mis compañeras de tertulia y a ustedes una cifra y ahora las vamos a comentar porque vamos a hablar del el gravísimo problema de inmigración ilegal que tenemos en España, en Europa en general, sobre todo Italia, España y en particular en Canarias. Entonces, claro, ¿quiénes se ocupan de acercarse hasta salir 200 millas de las zonas costeras de la costa canaria y recoger fuera a unas distancias que no entiendo por qué a esos cayucos que dicen que vienen del Senegal o de alguna de la costa africana o incluso de Marruecos? ¿Por qué se alejan y van en su busca? Pero también hablaremos de esos cayucos que son remolcados desde el principio, desde que salen de la costa y son dejados, soltados a pocas millas ya de la costa de Canarias, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de los datos que ofrece. Ustedes pueden entrar en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es fuente, y ya digo, del Ministerio. Para el año 2022, las subvenciones en el área de protección internacional ascendía a 160 millones de euros, 160 y pico millones de euros. Y las subvenciones directas a entidades beneficiarias que realizan actuaciones de atención humanitaria cuando ya la inmigración ha llegado, está en la costa, es decir, Cruz Roja y compañía, 34 millones de euros. Año 2022. ¿Y saben ustedes a cuánto ha ascendido esto en el año 2023? En el año actual se ha triplicado la subvención directa a entidades beneficiarias que realizan actuaciones de atención humanitaria a migrantes llegados a la costa, se va a 97 millones de euros. Sobrepasa 97 millones y pico, 96 millones de euros. Y las subvenciones en el área de protección internacional, es decir, en los que están en los mares y en los que están, digamos, no en la costa sino fuera de ella, nos vamos a 467 millones de euros. Y ahora yo hago una pregunta para que ustedes esta pregunta la reflexionen sobre ella y también se la hago a mis compañeras para que ellas digan qué les parece. ¿Ustedes piensan que con esas subvenciones, con las ONG que funcionan ya en el interior recibiendo a estos inmigrantes que llegan a la costa de forma ilegal y a los que operan remolcándolos o recogiéndolos, y hablo incluso también de ¿cómo se llama? De atención, ¿cómo se llama esta? Lo diré. No hablo solamente de Open Arms, por ejemplo, ¿no? El Open Arms de George Soros, no, hablo también de salvamento marítimo, que no me salía. Por ejemplo, el salvamento marítimo, que pertenece al ministerio, el salvamento marítimo es una empresa, no es una empresa digamos, pública, pero no es la Guardia Civil, no es la Policía, no, es una empresa pública. Bueno, ¿qué os parece con estas subvenciones? ¿No va a haber ONGs dispuestas a... Hombre, yo creo que regar con dinero público, porque esto hay que recordar que es dinero nuestro, pagado con nuestros impuestos. Todo este tipo de actos lo que hace es fomentar que esto siga aumentando, aumentando, aumentando. Es como intentar, o sea, es absurdo, porque además yo supongo que de estas cantidades ya astronómicas, que además se triplican cada año,
al final lo que no se ha puesto remedio. Es decir, esto no ha solucionado el problema que tenemos, sobre todo acuciante y en Canarias, de la inmigración ilegal. Porque si tú me dices que triplicando las cantidades, estamos hablando de cantidades astronómicas, cuando además hay que tener en cuenta que en España y concretamente en Canarias hay muchas familias en el umbral de la pobreza. Es decir, yo el otro día le ponía un ejemplo a alguien y le decía, tú imagínate que hay varios barcos en el agua y todos se están hundiendo. ¿Tú qué haces? ¿Decirle al barco de al lado que también se está hundiendo, que vengan al tuyo que se está hundiendo? ¿Qué hacemos? ¿Nos hundimos todos? Entonces aquí hay que empezar a decir que estas ayudas quizás están muy bien en los países de origen. Primero, porque nadie quiere emigrar. Es decir, la gente prefiere quedarse en sus países. A mí esto de vamos a ayudar, no está dando resultado, porque tenemos un problema acuciante en España con el tema de la inmigración. Y este dinero, que me parece una barbaridad y una obscenidad, se podría dedicar a la gente española y a la gente canaria y a la gente que realmente lo necesita. Entre los dos, 600 millones de euros. Es que es una barbaridad. Y además, si me dices que invirtiendo esta cantidad hemos solucionado el tema de la inmigración, el problema, pero resulta que este problema, bueno, ayer en el Hierro, o sea, yo ayer subí a la laguna y cómo está la laguna, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí, es sí. que no se puede caminar por la... Yo no sé, ahora sí es verdad que es patrimonio de la humanidad la laguna. ¿Por qué? Porque es que hay todas las nacionalidades, pero además los ves tomando el sol, sanganeando, a mí me pidieron dinero, me persiguieron por la calle, o sea, dices, pero tú imagínate esto para el turismo, que además luego te vienen los políticos diciéndote que Canarias hay que construir hoteles de 5 estrellas, gran lujo, y que ¿para qué? Para meter a esta gente. Y además, ¿qué turista con dinero y con nivel adquisitivo va a venir a Canarias a ver miseria y pobreza y a encontrarse con todo este tipo de gente? Y menos mal que están las redes sociales, como yo siempre digo, porque en las noticias nunca veremos la realidad, gracias a que la gente graba y suben pues a TikTok y hacen reel y suben a todas las redes sociales. Si no, no nos enteraríamos de la invasión migratoria que hay, porque esto no es una inmigración de gente pobre que vienen a buscar un mundo mejor. Yo no sé si en su comienzo, cuando venían mujeres, niños y todo eso, no digo que no. Ahora mismo hubieron unas imágenes el otro día que tampoco van a ver, excepto que estén metidos en canales de Telegram y en historias que ustedes empiezan a rebuscar. Las vamos a ver porque las vamos a poner. Vale. Mientras que hablamos, ustedes van a ver unas imágenes que hemos extraído de las redes sociales, de gente que la ha grabado, y ustedes mismos, pues, en fin, reflexionen sobre ello. Que van a flipar, que no es que vengan en las pateras, no. Hay un tremendo barco, el cual los lleva hasta un sitio y después de ahí hay lanchas porque están llegando en lancha. Eso tampoco sale. Entonces yo creo que ya es momento de que está en juego nuestra economía, nuestra libertad. Mi libertad y la de mi hija, ya no podemos ir a caminar de noche por la zona de la avenida Naga a las 11. Ahora tenemos que caminar alrededor del parque donde hay luces, con lo cual ya... Personalmente sus ayudas y su buenismo no es tal, o sea, son unos sinvergüenzas que juegan con la inmigración, haciendo de ellos que la gente se le rompa el corazón para llenarse los bolsillos, porque tú sabes cuánto le pagan al señor del barco que trae las lanchas con inmigrantes. Sí, ¿Cuánto? Sí, a las mafias. A las Un mafias. herreño grabó, y gracias que mi familia es del Hierro y la gente ya, todo el mundo tiene móviles, 93.000 euros por viaje. ¿Cómo? Pero aquí 93.000 euros por viaje. No se sabe quién es el señor, lo grabó, lo subió a las redes, se compartió, llegó a todos lados. O sea que esto es un negocio y si quieren acabar con el negocio tendrán que acabar con este tipo de cosas. O sea, es que es blanco y en botella. No es que yo no sea una persona humana y no me dé pena. No es el tema, esto no es cuestión de eso, esto es cuestión de que es un negocio y es cruel, y sobre todo porque están atacando a nuestras mujeres y ancianos, hasta pegarnos y violarnos y matarnos. Es que, a ver, esto que estamos diciendo, que puede parecer muy crudo, nosotros nos hemos propuesto hablar con crudeza para que, en fin, en la medida de nuestras posibilidades, la gente reaccione. Vamos a ver, en África hay 1.240 millones de habitantes. En el África, de esos 1.240 millones, hay aproximadamente, según muchas fuentes, hay en torno a 800 millones de personas, sobre todo en la parte del subsáhara, que viven en la absoluta pobreza, en unas condiciones deplorables. Esa gente no es la que viene, porque no tiene medios para venir, pero aunque pudieran venir, Europa puede acoger a 800 millones de habitantes. Es absurdo pensar en eso. Es decir, la gente que nos está llegando de manera ilegal son personas jóvenes y según también las fuentes de la propia Guardia Civil,
están llegando entre 25, últimamente ya llevamos mucho tiempo que apenas llega de vez en cuando una mujer con un niño, apenas. El 99% de la gente que nos está llegando son personas de entre 25 y 35 años en perfecto estado físico y en perfecto estado de salud. Y como bien estaba diciendo Norma, llegan a la costa después de haber sido remolcados, estos cayucos remolcados durante una serie de millas, hasta que ya están prácticamente a la vista de las playas, allí son soltados, o incluso cargan los cayucos desde el barco nodriza y se acercan a las costas. Estos son los que vienen de África. Un dato, y seguimos hablando, de Senegal, de la costa de Senegal, que vienen muchos, a Canarias hay aproximadamente, dependiendo más o menos, 800 y pico millas náuticas, 800, 900 millas náuticas, depende pues de en qué isla desembarque. Un cayuco, han llegado cayucos hasta con 320 personas, entre 50 y 320 personas, cayucos enormes. Estando el mar bien, un cayuco de este tipo con un motor fuera borda, se tarda entre 8 y 12 días de navegación. Con toda esa cantidad de gente tienen que llevar agua, alimentos y muchísimo combustible para que ese motor fuera borda pueda ir navegando hasta que llegue a Canarias. Lo cual significa que es imposible, porque cuando llegan a Canarias después de 8 o 9 días no tendrían alimentos, no habría combustible, o sea, no, con lo cual los barcos nodrizas son fundamentales. Y si resulta que el barco nodriza se queda muy atrás, viene protección, salvamento marítimo, y agarra el barquito y lo lleva hasta la costa, ¿no? Entonces, aquí hay un negocio. Hablamos de las mafias, también decía Norma. Mafias las hay y no vamos a poder impedir que haya mafias, porque hay mafias para todo, para trata de niños, para trata de órganos, para trata de personas inmigrantes. Pero eso no lo podemos evitar, no podemos impedir, pero la Armada española puede estar en esas costas, protegiendo esas costas y evitando que esos traficantes lleguen hasta nuestras costas, que se den media vuelta y se vayan a los puertos de origen. Pero no se hace. A mí me hace gracia porque dijeron el otro día que en la luna hay agua, vale, pero no pueden poner un dron para que pillen a todos estos barcos. O sea, llegan a la luna, pero no pueden poner un dron que vean todo. No, porque no les interesa. De la invasión, no les porque interesa. es un negocio. Claro que es un negocio. Importante que la gente sepa que la pena, claro que nos da pena, pero ¿por qué no les enseñan a cultivar sus tierras? ¿Por qué tengo que comprar yo? El otro día me fui a un supermercado, estos que abren de noche, a comprar papas, y eran todas de Egipto, arrugadas como yo, con un sabor a húmedo del demonio. Yo quiero papas canarias. El otro día me regalaron papas borrallas de Anaga. Mi madre, qué diferencia. ¿Por qué tengo yo que estar ayudando? ¿Por qué no plantan papas y se las comen allí? Y me las tengo que comer yo aquí. El problema de África, que ya aquí creo que lo hemos comentado en varias Es que ocasiones. esto es al revés todo. El problema es que África ha tenido durante 2 siglos, la presión, digamos que la explotación de potencias extranjeras. Pero a estas alturas, que le han sacado las tripas y la sangre al africano, pero esto ha sido posible porque ha habido muchos dirigentes gobernantes africanos corruptos que lo han permitido. Ahí terminamos comiendo nosotros papas de Chipre. En efecto. Teniendo campo. Pero una cosa es el África subsahariana y otra cosa es el África magrebí, el Magreb. Del Magreb no viene nadie muerto de hambre. Y los que están viniendo, insisto, los que están viniendo del África subsahariana son hombres jóvenes. Vale. Que pueden reunir 1.500 euros para que entre todos llegue un barco a recibir 90 y pico mil euros. Estos que vienen con 300 y pico. En cualquier caso, a mí me gustaría hacer dos incisos, ¿no? Esta invasión de inmigrantes ilegales que estamos, al final hay que tener claro que la ciudadanía es la que va a lidiar con todo este problema, porque obviamente la actitud de los políticos parece que les da igual y que ellos en ningún momento van a tener un encontronazo, pero yo llevo tiempo diciendo, como subo 3 veces a la semana a La Esperanza, llevo muchos programas diciendo que hay que pensar que la gente de La Esperanza tiene un grave problema. Y estoy hablando a lo mejor de gente de 70, 80, 90 años que lleva toda su vida trabajando y pagando impuestos y ahora no pueden salir a la calle. El otro día subía yo a La Esperanza y en una de las paradas de la guagua había
4 ilegales sentados dentro, además estaba lloviendo, la esperanza siempre, lo más normal es que haga mal tiempo, tomándose unas cervezas, y había una chica con un bebé en un carrito por fuera de la parada De la guagua. cobertura, sí. Y te dan ganas de parar el coche, pararte en medio de la carretera, poner freno de mano y decirle, pero vamos a ver, pero claro, estamos hablando de que son culturas que no tienen absolutamente nada que ver con la nuestra, y que nos van a generar, que nos están generando ya problemas a la ciudadanía, que además es que al final lo que tenemos que tener claro que o lo paramos ya, o somos nosotros los que vamos a tener que lidiar, pues ahora ya no puedo ir a caminar, violaron a una amiga mía, apuñalaron a un conocido mío, etcétera, etcétera. Bueno, y salen las segundo, noticias, ¿eh? yo pensé que el nuevo gobierno de Canarias, que en sus siglas lleva Coalición Canaria, iba a poner cartas en el asunto, iba a dar un golpe encima de la mesa, porque sabía, y además lo decían y te lo vendían, que iban a luchar con el problema de la inmigración ilegal. Estuvo aquí el ministro Escrivá, se reunió con el presidente de nuestra comunidad, Clavijo, y le dio 50 millones. Y ya el discurso de Clavijo ha cambiado. Ha cambiado. Y siguen llegando al Hierro y siguen repartiéndolos por las islas miles y miles y miles, porque son muchos miles ya. Y además hay que tener en cuenta que el territorio canario es limitado, es decir, 14.000 inmigrantes hay en Canarias. es que no podemos. Y ahora resulta que el presidente, que en campaña decía que es que había que luchar con eso, porque el gobierno anterior le dan 50 millones, que no es nada, ¿vale? Porque además es el dar dinero y regar dinero con dinero público a la inmigración ilegal es un efecto llamada, porque saben que van a tener comida, alojamiento, dinero, teléfonos móviles, ropa, pero vamos a ver, y resulta que la gente que vive aquí, mucha gente está pasando penuria, O sea, no tenemos- y no llega a fin de mes. En los colegios dejamos de llevar nuestros niños al colegio porque no hay ventiladores ni aire acondicionado, y vemos un vídeo en la verdad. laguna de una cola enorme porque les iban a dar un móvil con conexión a internet. Sí, sí, Es que, vamos a ver, es que hay que tener cara y menospreciar a los propios ciudadanos de las islas para hacer esto. Pero es que los ciudadanos son los que tienen que espabilar, porque por ejemplo yo ayer, que como repito, subí a la laguna y me di cuenta, digo, ya no están en La Esperanza, ya no es Las Mercedes o La Caridad, ahora resulta que es que ya no puedes pasear por la laguna, la gente de la laguna estaba muy mosqueada, pero ¿qué pasa? Que tenemos que verlo. Pero para poder reaccionar, pues yo creo que es momento de reaccionar. Y si el gobierno de Canarias se conforma con la miseria de 50 millones, que lo único que produce es un efecto llamada, habrá que darle un toque de atención al gobierno de Canarias, porque además está incumpliendo una promesa que hizo en campaña. Y además debería, si no va a solucionar el problema, o a ponerse chulo con el gobierno central, porque puede, porque esto es un problema acuciante, ya lo hicieron en Italia. Además, fíjate, separa la inmigración y las llegadas a Lampedusa y de repente empiezan a llegar al Hierro, que además al Hierro, el que sepa geografía sabe que aquí está África y aquí está Canarias. Pues tienen que pasar Fuerteventura, Lanzarote, la graciosa Gran Canaria, Tenerife, La Paz, si vienen para del llegar sur o al del Hierro. norte, sí. No, da igual, o sea, vamos a ver. Sí, que es una Madeira, entrada que está muy extraña. próxima a Canarias, ¿verdad? No ¿Por qué va. a Madeira no entra inmigración ilegal? ¿Por qué la inmigración llega a Canarias? Porque Madeira está aquí al lado. ¿Y por qué no llegan? Pues no llega porque Pedro Sánchez ha vendido España ha vendido España a los objetivos de la Agenda 2030, que son los que imperan en la Comunidad Europea. Ustedes se preguntarán por qué somos tan vehementes con este asunto. Somos muy vehementes con la inmigración ilegal, es decir, con las consecuencias de la inmigración ilegal, por dos motivos fundamentales, o por tres motivos fundamentales. Primero, porque ahora mismo, para aclarar algo, de Canarias están partiendo para la península miles de inmigrantes que han llegado desde el Hierro, bien primero pasan por Tenerife, después van a la península, o directamente de Tenerife van a la península los que llegan aquí. En resumidas cuentas, Europa tiene un problema. Somos vehementes por una razón, porque tenemos ya unos precedentes, un montón de años en los que hemos visto cómo en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Holanda, en Suecia de manera gravísima, la inmigración ilegal que procede de África o de Asia, de lugares fundamentalmente musulmanes, islamistas, no se integra en un porcentaje muy elevado. Hay zonas que llaman no-go en Montbellic, en Londres. Bueno, donde Montbellic es el centro de reunión gratuito y seguro de todos los yihadistas de Europa cuando quieren reunirse para hablar. Es decir, sin que la policía belga haga nada. El otro día,
un individuo en Bruselas, con como consecuencia de este grave conflicto que hay israelí-palestino, en el que no vamos a entrar porque sería muy largo, pero este hombre acogió una K-47, se montó en una moto con una sudadera naranja chillón, se recorrió Bruselas durante 6 horas hasta que asesinó a 2 pobrecillos, 2 suecos. O sea, se vinieron a ver un partido de fútbol a Bruselas entre un equipo sueco y un equipo belga y le pegan dos tiros y los mataron, ¿no? Y la policía durante 6 horas no apareció. Entonces, ¿por qué somos tan vehementes? Porque estamos viendo lo que está sucediendo en Europa. Europa está cayendo en manos de mafias islamistas, de yihadistas, de mafias que manejan la droga en barrios importantes de Londres, el Saint-Denis en París, donde manejan la droga y donde en esos barrios se aplica la Sharia. No entra la policía ni aplican el derecho ni las normativas vigentes en esos países. En fin, y eso está sucediendo. En fin, ahora vamos a ir a un descanso, y a la vuelta, como es que un minutito nos queda, ¿no? Para que nos da tiempo. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Se dice, no es que necesitamos. Ayer estuve en una tertulia en una emisora de radio de Tenerife y había un político allí en la tertulia y este señor no hizo más que defender las consignas típicas de la Agenda 2030, típicas de que en Europa no hay problemas con la inmigración ilegal, todo está perfecto. Sí que hay inmigración pero que ya una vez que están establecidos, que no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? ¿No hay problemas en Suecia? Lo negaba. ¿No hay problemas en Francia? Lo vimos en Saint-Denis cuando el partido de Liverpool-Real Madrid hace, no sé si un año más o menos, que salieron a robar las carteras y a agredir, si no le daban la cartera voluntariamente o el móvil, a los turistas, a los aficionados ingleses y madrileños. Que parece una lumbrera, que fíjate tú si es problemática la situación a nivel Europa, que el otro día Ursula von der Leyen dijo que había que tener mucho cuidado y que había que empezar a deportar a todos los inmigrantes que cometiesen atentados, y además, de hecho, fíjate tú si es crucial la situación, que hay muchos países europeos que están en la alerta 5 por terrorismo ahora mismo. O sea, España, imagínate, yo no sé qué político fue, pero España está un poquito tolete sí que es. Bueno, vamos a volver a poner la imagen de las declaraciones de la ministra de Interior británica. Sí. La pusimos el otro día, pero vamos a volver a ponerlo, diciendo que el multiculturalismo en Europa había fracasado. ¿Y por qué? Ella lo dice, escúchenlo, y a la vuelta vamos a hablar de la necesidad que tiene España de apoyar la maternidad, que las familias, en lugar de gastarse tanto dinero de nuestros bolsillos en recibir y seguir recibiendo inmigración ilegal y tener que subvencionar todo este movimiento, ayudemos a nuestros jóvenes para que tengan hijos. Venimos en un momentito, estamos de vuelta. Inadequate integration and a misguided dogma of multiculturalism have proven a toxic combination for Europe over the last few decades. I'm not the first to point this out. In 2010, Angela Merkel gave a speech in which she acknowledged that multiculturalism had utterly failed. And then French President Nicolas Sarkozy and British Prime Minister David Cameron echoed similar sentiments shortly thereafter. Multiculturalism makes no demands of the incomer to integrate. It has failed because it allowed people to come to our society and live parallel lives in it. They could be in the society, but not of the society. And in extreme cases, they could pursue lives aimed at undermining the stability and threatening the security of our society. We are living with the consequence of that failure today. You can see it play out in the streets all over Europe, from Malmo to Paris, Brussels to Leicester. It is 13 years since Merkel gave her speech, and I'm not sure that very much has changed since. If people are not able to settle in our countries and start to think of themselves as British, American, French or German, then something is going badly wrong.
Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en un lugar precioso, donde usted puede venir a hacer la compra, y hacer la compra cuando te está dando el sol, cuando paseando por pasillos ventilados, con un surtido enorme de productos, tanto para el hogar, para la cocina, incluso textil, calzado al lado, aquí en la Rambla Azul, en fin, ferretería también en la Rambla Azul, en el centro comercial, un montón de profesionales que les pueden asesorar sobre muchas cosas, en fin. Tiene que visitar la Recoba y hacer su compra y hacerla y pagar en efectivo. Tenemos que pagar en efectivo, que nos quieren quitar el dinero en efectivo. En la última parte del programa vamos a hablar de esto con un experto. Por cierto, el próximo martes 31 de octubre, aquí en la Recoba se va a celebrar la Noche de Miedo en la Recoba. Puede usted venir vestido de fantasma o de Úrsula von der Leyen, como quieran. Y se lo van a... parlamentaria. y se lo van a pasar muy bien. Gastronomía de primera, música de primera. Entren en las redes sociales de la Recoba, que ahí tienen una información muy completa. Seguimos con los datos importantes. Mire, yo voy a hacer una... el otro día en el Parlamento Canario, hace, no sé, 2 o 3 semanas, no recuerdo ahora, la diputada de Vox, Paula Jover, estaba dando un dato muy concreto. Y el dato muy concreto, cuya fuente es el Ministerio del Interior, dice que el 45% de las mujeres que han muerto asesinadas a manos de hombres en España, el 45% en lo que va del año 2023, estos hombres eran extranjeros, es decir, eran personas que o bien ya vivían aquí, o bien legales o bien ilegales, pero extranjeros, lo cual significa que si el 43% de los crímenes lo cometen el 10% de la población, eso es un dato que hay que analizar, es un dato grave, algo está pasando. Bueno, pues cuando estaba dando este dato, Ana Oramas, la presidenta del Parlamento Canario, le silenció, le quitó la palabra y le regañó porque decía que tenía que revisar esos datos, que eso no lo podía decir. Pero ¿quién era? Está hablando de los datos del Ministerio del Interior, datos oficiales, y está hablando de una realidad. Y Ana Oramas, que ahora está en la poltrona, Ana Oramas se cansó de estar en el Parlamento en España, porque ir y volver y viajar y no sé qué, y le han puesto ahora un carguito cojonudo, ¿no? En el Parlamento de Canarias, de presidenta, ganando también una pasta. Y bueno, y ese es el ejemplo que quieres dar de libertad de expresión. Ese es el ejemplo que quiere dar de libertad de expresión. Le quitas la palabra. O sea que está clara la consigna que tiene ahora Coalición Canaria. Cuanto menos se hable de la inmigración ilegal y se den las cifras reales, mejor para nuestro gobierno. Es que son de verdad. Oye, ¿y con los 50 millones no comprarán hidroaviones? Hombre, depende del hidroavión. Con los 50 millones debían acondicionar las aulas de los escolares canarios para que cuando suban 2 grados la temperatura, en vez de mandarlos a todos a su casa, con el consiguiente follón que le organizan a los padres, los niños deberían tener aire acondicionado, las aulas acondicionadas, los pupitres en orden, material escolar, pero no, o sea que la consigna, me estás diciendo que la consigna de Coalición Canaria es, vamos a callarnos porque tenemos un problema bestial con la inmigración ilegal. Ah, estupendo, maravilloso. Que yo sinceramente, a mí me decepciona Ana Oramas. Yo no entiendo por qué le quitó la palabra a una diputada que está hablando de un dato concreto, un dato del Ministerio del Interior, porque o sea, que no es un dato que le... En fin, vamos a ver, decíamos hace un ratito, antes de al finalizar la primera parte, que se hablan los políticos de que España necesita más niños. Efectivamente, España necesita más niños. Y dicen, vale, necesitan más niños, entonces ¿qué pasa? Por eso tenemos que abrir las puertas a que venga la inmigración que quiera llegar. Necesitan más niños para que esos niños, cuando sean adultos, trabajen, ¿verdad? Y produzcan. Y que España... Sí, pero es que resulta que la mayor parte, una parte muy importante de esa inmigración que está llegando, no trabaja, está subvencionada, no trabaja. Una parte X delinque, otra parte vive de las subvenciones que incluso aquí, cobran aquí, y hablo de marroquíes, y cobran aquí, en Cataluña, 7.000 marroquíes que cobran subvenciones, viven en Marruecos,
viven en Marruecos, están en Canarias dados de altas como en Canarias, perdón, en Cataluña, inscritos en Cataluña, empadronados, pero viven en Marruecos. Y le ingresa el ministerio de turno, le ingresa la subvención en su cuenta y ellos la cobran en Marruecos. Eso es lo que está pasando. Si esto no es un efecto llamada, que venga Dios y lo... Y nadie revisa esos expedientes, ni tienen que ir a firmar. No les interesa. Lo que le interesa es que ese marroquí vote después a esos partidos separatistas catalanes. Es verdad, el otro día estaba viendo unos vídeos, yo soy mucho de ver los fines de semana todas estas cosas, y en una cafetería en Andalucía habían 3 marroquíes diciendo, vengan a España y voten por el PSOE, porque yo gano 500 euros por no sé cuánto y 250 por cada uno de mis hijos, aquí estoy desayunando pan con tomate y no sé cuánto, el otro amigo también, en España no hace falta trabajar, vengan todos para aquí porque aquí vivimos como reyes, pues normal. Y encima lo suben, se hacen un vídeo y lo suben a las redes. Porque digo, pero, pueden, porque es o que, sea, claro, ¿es que más ridículo no podemos hacer? No. Yo quiero, a ver, de verdad. cuando tú ves unas imágenes de ciertas zonas de África, se te parte el corazón Sí, cuando señor. ves esos poblados, esos niñitos, esas madres que están con los niños, que tienen dificultades porque hay violencia y guerra, porque falta agua, alimentación, etcétera. Esa gente es la que necesita que se les ayude, Claro. que se les ayude allí, pero que se les ayude y que ellos tomen después el relevo de salir adelante. Insisto que los que están llegando aquí no son esa gente No. que tienen esas necesidades vitales, no. España necesita, desde luego, que los matrimonios, que las parejas tengan más hijos. Si todo el dinero que se está gastando, que se está malversando en ONGs de las que antes hablábamos, en chiringuitos de todo tipo, si todo ese dinero, ministerios que no sirven de nada como el Ministerio de Igualdad, que está fomentando, por ejemplo, el aborto a la carta. Claro, más aborto, menos niños que nacen. Menos niños que nacen. Más aborto, más sociedad inestable, más familias rotas. Pero eso es lo que quiere romper los que están defendiendo las directrices de la Agenda 2030. ¿Cuántos matrimonios jóvenes, si tuvieran ayudas verdaderamente importantes, porque recursos hay, si los recursos se dirigieran adecuadamente, los recursos económicos, cuántos matrimonios jóvenes tendrían un par de hijos o 3? ¿Cuántos? Pero ¿por qué no los tienen en su inmensa mayoría? Es por cuestiones económicas. Pero si los matrimonios no pueden comer, ¿cómo van a tener hijos? ¿Con qué les dan de comer? Ahí está, es decir, España está a la cola de los nacimientos Ojo, por año. y Canarias tiene recursos propios para poder vivir. Lo que pasa es que se cargan la agricultura, la ganadería, nos hacen vivir solamente del turismo. Si falla el turismo, como pasó en pandemia, nos morimos de hambre porque está todo estructurado. O sea, ahora ya un kilo de pechuga de pollo costará 20 euros porque la carne se va a multiplicar por 3 su precio porque no hay ya ni ganadería ni agricultura, se han secado las tierras, los trámites burocráticos y la gente en el campo ha tirado la toalla, porque lo que no puedes es que se te va la vida en papeleo. Y en papeleo además que no entiendes, porque está hecho para que no entiendas. Y el técnico de turno va allí y te explica como si fuera tu peor enemigo. Entonces la gente de campo, que la mitad no sabe ni leer ni escribir porque su vida ha sido el campo, tiran la toalla. Mira, yo tengo amigas que les han dejado amigas clientas a sus nietos unas finquitas para que ellos planten papas y se defiendan y todo. Eso no existe porque te piden una cantidad de papeles y te sale tan caro la semilla, los fertilizantes y todo. Pero ¿y por qué te los piden? Porque quieren acabar con el campo. Claro, porque no quieren que planten papas. Claro, porque quieren acabar. A ver, lo hemos dicho aquí también muchas veces, es decir, uno de los objetivos de la demoníaca y criminal Agenda 2030 que defienden un número importantísimo de políticos en Canarias, en España y en Europa. Uno de los motivos, una de las cuestiones de la punta de lanza es acabar con el rollo del cambio climático, del falso cambio climático. Eso es una falsedad, detrás hay un negocio descomunal. Bueno, uno de los objetivos es acabar con un porcentaje elevado de la ganadería y de la agricultura en Europa, que se va a producir en África. Ya Marruecos está trayendo, sin cumplir la normativa europea que exige, sobre, por ejemplo, sobre fitosanitario, es decir, sobre a los agricultores europeos, no cumplen en Marruecos esa normativa.
pero sin embargo, sí venden, sí llevan, sí se importa. Sí se importa de Marruecos producto agrícola que antes vendíamos, por ejemplo, los españoles. No sé si cargaron las fresas de Huelva. Están llegando... Ahora el tomate cherry es de Egipto, todo, que por cierto no sabe y de nada. Marruecos. El tomate cherry donde más se produce en el mundo es en Marruecos. Yo pensé que en Egipto estaban las pirámides, resulta que ahora están las papas, los tomates cherry. Y además, y en fíjate breve qué el mojo contradicción picón. con el tema del CO2 y la contaminación y el cambio climático, porque me estás diciendo que para comer tomate aquí tienen que coger un avión que contamina un montón desde Egipto, que no sé cuántas paradas tendrá, o que viene en barco que contamina ya el cuádruple más, y me estás diciendo que yo me tengo que comprar un coche eléctrico porque el mío contamina. Es que vamos a ver, si la gente no despierta y se da dónde cuenta... cargas el coche eléctrico? Y además, por ejemplo, yo me hago una pregunta, ¿dónde está el sentido común de los políticos? Ninguno. ¿Dónde está la sensatez? En el bolsillo. La idea de hacer bien las cosas. En el bolsillo, Sandra. ¿Y dónde? Porque esto ya, yo de verdad que hay momentos en que me tengo que parar y decir, a ver, Sandra, que no, que la que está pensando bien eres tú. Es decir, cuando es tanto despropósito, cuando te metes en internet y empiezas a ver noticias y dices, ¿qué? ¿Qué? Tú no ¿Qué? ves a casi todos con un pin aquí, que yo no sabía lo que era, me lo explicó Jesús, porque cada vez Ah, el se lo de ponen más colores, el arriba. de la ruedita Antes de los colores. pins se ponían aquí, ahora se los ponen aquí, cerca de Pero que me parece del a mí oído. que nosotros en un programa de tertulia vemos soluciones a problemas enormes y sin embargo el gobierno, que debería tener sus expertos y su gente formada y preparada, porque para eso están dirigiendo un gobierno como el de Canarias, resulta que votan sí a la ley sí es sí para sacar violadores y tal y cual, y luego viene Ana Oramas a pedir perdón. ¿Qué pasa? Que en Coalición Canaria no había expertos, abogados que dijeran, no, esto es un problema, esta ley, pero vamos a ver, es que ¿dónde está el sentido común de los No hay. políticos? ¿Dónde está que miren por la ciudadanía, por nosotros? Es que para ser ¿Dónde? político no tienes que tener ni vergüenza, ni respeto, ni sentido común. Mira, Lo os voy- siento. os voy y a leer- seguramente hay algunos que, perdonando a los que trabajan bien, ¿eh? Pero últimamente Pero un es que, de despropósito, verdad, es noticia tras noticia. Y además una bajada de pantalones permanente. Primero te dicen una cosa y cuando llegan al poder te dicen lo contrario. Pero ¿y qué pasa? Que ahora resulta que no solamente es el PSOE el que cambia de opinión, sino también estos de aquí cambian de opinión. ¿Qué pasa? Que con 50 millones y a tal, que ahora resulta que voto sí así, a la ley sí es sí, cuando sé positivamente que venía con 17 o 18 informes ya de abogados, de juristas diciendo que era un problema de tribunales, Y diciendo fue- que tal igual, y y va a es Coalición un Canaria problema. y vota así a la ley para luego pedir perdón. Pero venga, hombre, tú te puedes permitir, es que hay momentos en los que no se puede pedir ¿Y perdón, hay que nadie hacer dimite? bien las cosas. ¿Nadie dimite? No, pero esta, por ejemplo, le quita el micrófono a otra parlamentaria porque pone en duda que los datos que esté dando No, por sean un- del ministerio. Por un postureo vergonzoso, un Es que postureo la misma vergonzoso. que ha dicho que sí, que vamos a soltar a violadores y a... Venga, hombre, por favor. Mira, os voy a leer un dato, os voy a leer ¿Qué dos- calidad humana tienen? Ninguna. Es que es De alucinante. verdad. os voy a leer algo que es histórico, que es real y que retrata la situación europea. Insisto en una cosa, a nosotros lo que nos preocupa, y insisto, somos tan vehementes con este tema, insistimos en él, Es ciudadanía. es que nos Mis estamos hijos. jugando la libertad nuestra, la seguridad de nuestros hijos. Les voy a dar a ustedes, les voy a leer tres frases que tienen que ver con tres líderes musulmanes. En España, en Europa, hay 50 millones de musulmanes distribuidos por toda Europa. Ojo, por Europa occidental. En España hay creo 1.600.000. El objetivo del Islam históricamente es avanzar en el mundo. La África negra, la África subsahariana prácticamente ya es toda musulmana. En 1974, en Naciones Unidas, el que por entonces era el presidente de Argelia, Houari Boumediene, dijo textualmente lo siguiente, entrecomillado. En 1974, un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos, porque irrumpirán para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Sí. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria, al igual que los bárbaros acabaron con el Imperio Romano desde dentro. Así los hijos del Islam, utilizando el vientre de sus mujeres, colonizarán y someterán a Europa. 1964, el presidente de Egipto de aquel año. En 2005, Imam Yusuf al-Qaradawi, uno de los líderes intelectuales de Hermanos Musulmanes, una organización terrorista, yihadista,
que siguen muchísimos musulmanes, por cierto, muchos en Egipto. Declaró en 2005: el Islam volverá a Europa como conquistador victorioso tras ser expulsado de ella 2 veces. Una desde el sur, desde el Al-Ándalus, los reyes católicos, la reconquista española, que evitó que hoy Europa fuera musulmana. Piensen ustedes. Y la segunda desde el este: el mundo será del Islam. Es decir, perdona, me he saltado un párrafo. Volverá a Europa como conquistador victorioso tras ser expulsado de ella 2 veces. Una desde el sur, desde el Al-Ándalus, y la segunda desde el este, cuando llamó a las puertas de Atenas. Eran las puertas de Viena, pero ahí se confundió. Conquistando Europa, el mundo será del Islam. Ellos. Y por último, muy recientemente, nos acordamos de Muammar el Gaddafi, ¿no? Al que asesinó la CIA, porque no le interesaba en aquel momento, en la primavera árabe, ¿no? Estamos hablando en tiempos de Obama. Dijo lo siguiente: hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquistas. No necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Es decir, ¿ustedes piensan que desde el Islam de Arabia Saudí, el Islam de Irán, el Islam de la inmensa mayoría de los países africanos, como digo, lo dicen de broma? Egipto, Siria, Irak actual, no lo dicen de broma. Lo están diciendo desde hace muchos años. Pero además, una cosa es que ellos lo dicen desde hace muchos años y otra cosa es que Europa lo está permitiendo desde hace muchos años, porque fíjate, antes hablábamos de los hijos. Un matrimonio o una pareja europea tiene un niño, 2, pero una pareja de un matrimonio o una pareja de origen o de musulmán que tiene 5, 6 y 8 hijos. Sí, o sea, sí, sí, sí. es que dentro de 5 años va a ser lo mismo, una cosa que la otra. O sea, vamos a ver, es que además ya hay parejas europeas, nacidas en Europa y cristianos, yo que sé, lo que sea, que tienen un perro. Nosotros tenemos un perro y mientras están esta gente teniendo 5 y 10 hijos, porque su cultura es así. Entonces, totalmente es que va a pasar eso. Y lo que me encanta es que el Ministerio de Igualdad apoye todo esto y la mujer, ¿qué es lo que vale para ellos? Claro, y O sea, además, es que es yo siempre estoy una de acuerdo locura contigo. catastrófica. Estamos hablando de que están llegando en 60, 50 millones de inmigrantes, sobre todo musulmanes, donde la mujer es considerada como una cosa, que está nada más que para parir, y además una infidelidad se paga con la lapidación o con la muerte. Bueno, ¿no viste que Ronaldo abrazó a una escritora con problemas de movilidad y le cayeron 99 latigazos y no puede volver a... Sí. No me acuerdo qué país era, Pues yo me era quedé Irán flipando. o alguno de sí, estos. alguno de estos. ¿Cristiano Ronaldo? Sí, Sí, Bueno, sí, es imagino verdad. que no pasara por allí. 99 latigazos Porque y vamos. vuelve. Pero Es que claro, estamos hablando de estamos en cultura. un... Claro. Mira, ¿os acordáis cuando se quemó la catedral de Que yo Notre Dame? flipo. Sí. Vale. ¿Se quemó? El 15 de abril de 2019... Como los montes, que es se que queman me por... Sí, sí, bueno, evidentemente... Que se quemaron. La quemaron, vamos. La catedral de Y sigue Notre Dame se ardió el 15 de abril del año 2019. Yo escribí un artículo hablando a propósito del incendio de la catedral de Notre Dame. Entonces estuve buscando información en periódicos franceses. Ay, yo estaba en París en esa época, ¿Todas ahí en París? en el 2019, sí. Bueno, pues yo en 2019, como digo, dije, bueno, voy a buscar a ver datos sobre esto, ¿no? Datos sobre esto. Y encontré lo siguiente. Un mes antes Del incendio. el 17 de marzo, un mes antes del incendio, se quemó la segunda iglesia más importante de París. La iglesia de Saint-Sulpice, o sea, por cómo se pronuncie, que es la segunda más importante de París. Se quemó, quemaron parte la puerta y una parte y un lateral y trincaron a quien la quemó. ¿Y quién fue? Un musulmán que fue detenido. Un señor de 40 y pico años, musulmán, de origen, vamos, no sé si era ciudadano o nacido ahí o no, creo que no, que había llegado a Francia ya adulto, digamos. Y entonces seguí mirando información, y entonces me encuentro que datos del Ministerio del Interior francés,
insisto, fuentes del Ministerio Interior francés. En 2017 se registraron 878 ataques a iglesias o símbolos cristianos en Francia. Y en 2018 se registraron 1063 ataques a símbolos, a iglesias cristianas, católicas en Francia. Se decapitaron crucifijos, se quemaron iglesias. 1063 en 2018. La inmensa mayoría de los que perpetraron estos crímenes a los que pillaron eran jóvenes de origen musulmán. Y que O de origen, está... de origen magrebí y otros lugares de África. Estos son los datos. Y nos tuvimos que comer que la iglesia de Notre Dame, la catedral de Notre Dame, se incendió de una manera accidental. Sí, porque estaban en obras estaban rehabilitando. Unánimemente, todos dijeron que había sido Pero para accidental. Se quemaron un montón de obras preciosas. Y yo tengo datos que dicen que no fue accidental. Bueno, es que aquí Pero accidental... datos, que no da tiempo a hablar hoy de ello. Yo creo que no hay nada, ¿eh? No, que va, esto está todo planificado. Yo por eso te digo que dónde está el sentido común de los políticos, y ya no ni Canarias ni España, sino a nivel europeo, porque vamos a ver esto, y además, fíjate, nos esconden los datos de delincuencia, de agresiones, de violaciones. Yo me acuerdo hace años que cuando el agresor era español, te lo ponían, apellidos, tal cual, y además de nacionalidad o de nacido en Santa Cruz de Tenerife. Y cuando empiezan a no darte ni la nacionalidad ni nada de nada, es que ya sabes positivamente. Pero ahora empiezan a sacar asesinatos de hace 15 años porque el ADN de fulanito, empiezan a sacar cosas que han pasado en los pueblos para evadir la realidad. Y empiezan a sacar estupideces, que yo no sé si serán verdad o serán mentiras, para no hablar lo real. Claro, porque y lo desviar real la es que le atención. están metiendo unas palizas a los ancianos para robarles las carteras. Hay un vídeo, mire, Me aquí encanta. vamos a poner un Ese vídeo. señor se merece, bueno, un premio. Van a ver ustedes un vídeo en el que un subsahariano, no sé dónde es. Fíjense, me suena a La Laguna, porque la calle, pero no sé exactamente dónde y no lo he podido averiguar. Pero se ve como, bueno, lo ven ustedes, un anciano que está tratando de protegerse de que le quieren robar un bolso que lleva, y el anciano se defiende y le da dos tortazos este negrito a este señor, que es un anciano, ¿no? Bueno, lo están viendo ustedes. ¿Por qué insistimos en esto? Repito, porque tenemos que protegernos del futuro que nos espera si no queremos ser Francia, donde hay barrios donde es imposible que un nativo, un francés, pueda ir con seguridad. No queremos ser Bélgica, donde no entra ni la policía en Molenbeek y en otros barrios. No queremos ser Francia, donde en Saint-Denis o, bueno, en el propio Estrasburgo, pues en determinados barrios, aquí estuvo un señor que nos lo contó, que vivía allí un montón de años, donde ciertas fechas, el 24 de diciembre, como celebración en contra de nuestra cultura, nuestra religión, los jóvenes islamistas que viven en esa zona se dedican a quemar los coches. Un estado a punto de ser un estado fallido como es Suecia, donde la policía está pidiendo a gritos que el ejército tiene que actuar en las calles, porque Suecia está en manos de la delincuencia que está en barrios musulmanes, donde allí la droga es digamos, la economía de esos barrios. Es que eso es lo que traen, Y ¿sabes? eso es Tráfico, lo que está drogas. sucediendo en Europa. ¿Qué fiesta celebra Europa en diciembre? Claro, la Con Navidad. mercadillos de Navidad, con conciertos de Navidad, con tal y cuántos lobos solitarios había dicho la Unión Europea que había que estar vigilando porque son terroristas en potencia. ¿Y qué es lo que está rulando en las redes? Si vas a viajar, no viajes, no te metas en el aeropuerto, yo Pero- cancelé el evento de Evita las Milán. aglomeraciones. Pero además que Ahora además- tenemos en diciembre una fecha maravillosa para que toda Es esta que gente- la prensa es que el lobo solitario, pero ¿qué es lobo solitario y qué historia? El individuo que el otro día asesinó con una AK-47 a 2 suecos en Bruselas y que la policía actuara antes, ese tío era un inmigrante que había pedido el permiso de residencia, no se lo dieron y mató a estos dos, ni era lobo solitario ni nada. Fíjate. Esto es un tipo, un tío absolutamente, Enloquecido. un tipo fanatizado y que sabe que va a ir a ver a las 72, Y el pobre a las profesor, 72 a las vírgenes, 27 vírgenes. o 27, no, son 72 vírgenes. No, 72 27. Bueno, pues 27. Da Bueno, igual. lo que Oye, sea. venimos en 2 minutos de vuelta.
Bueno, estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera. Les recuerdo que en el mercado de Nuestra Señora de África, en el patio central, y les recuerdo que el próximo martes 31 tendremos la noche de miedo de la Recoba. Miro para allá porque está el cartelito allí. Y vengan ustedes disfrazados de lo que, si quieren, de un fantasma, de Drácula, o como decía antes, de Ursula von der Leyen, o de Christine Lagarde con los colmillos así puestos y la sangre en el bolsillo, ¿no? De la sangre que nos está sacando a los europeos. Y vamos a hablar de una parte importantísima de nuestra economía, que es el manejo del dinero, de la moneda, ¿no? Y para eso hemos invitado a un experto que además de experto es amigo de la casa, porque coincide que conocemos a nuestro invitado, a José Hernández Cabrera. Pepe, desde que somos adolescentes, ha llovido, desde hace muchísimos años, como digo, ¿no? Bueno, pues José Hernández Cabrera es teniente coronel del Ejército de Infantería ya en la Reserva, economista y un gran especialista en esto que hoy vamos a tocar, ¿no? Oye, muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros aquí hoy. Jesús. Y hay algo que nos preocupa mucho, lamentablemente no a la mayor parte de la población, porque está, yo creo que, ignorante de lo que se nos avecina. Yo te voy a hacer una primera pregunta directamente, es la siguiente. ¿Qué importancia tiene y cuánta importancia tiene que el ciudadano pueda manejar y seguir manejando el dinero en efectivo, los billetes, las monedas, y por lo tanto, qué nos perjudicaría el hecho de que desapareciera, que es lo que pretende Christine Lagarde? Sí. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, gracias Jesús por invitarme al programa. Y bueno, lo más importante del dinero en efectivo, metálico, ¿no? El papel moneda, es el anonimato. Nosotros no sabemos cuando hay una transacción quién está detrás de esa transacción. Y ese anonimato nos proporciona una privacidad. Esa privacidad es muy importante, mantenerla. Cuando nosotros pagamos con Visa o hacemos un Bizum, está muy de moda, ¿verdad? Esa transacción va por el banco. El banco tiene ese control y el gobierno le ordena al banco que le pase los datos. Y el banco cumple escrupulosamente y religiosamente todo lo que le pide el gobierno. En este caso, el fisco. Por lo tanto, sabe qué día compramos, a qué hora compramos, en qué establecimiento compramos, el importe de la compra, y puede llevarnos un seguimiento de nuestro perfil. Y normalmente no va a ser, hombre, las empresas utilizan esa información, esos datos, para ofrecernos servicios, productos, acordes a nuestra pauta de consumidor, y normalmente el gobierno lo utiliza para confiscarnos. O sea, el fisco utiliza esas tarjetas y esa información pues para intentar cobrarnos los impuestos y que nadie se escape. Bueno, y no solamente eso, yo añadiría que cuanto más conocen de nosotros, más nos van a controlar en todos los sentidos. En todo, no, claro. Vamos a estar a merced del gobierno de turno en todos los sentidos, porque, en fin. Por lo tanto, es decir, esa es una de las partes, digamos, que nos perjudicaría, y por lo tanto, lo contrario nos beneficia, ¿no? El hecho de que podamos... Exactamente. Vamos a ver, ayer estuve mirando la página web del Banco Central Europeo, y en el Banco Central dicen que una moneda digital, un euro digital que quieren sacar ahora próximamente, 2025, 2026, por ahí, dicen que ese va a ser una forma de pago más, que no van a quitar el efectivo. Pero yo mucho me temo que el objetivo final es suprimir completamente el dinero metálico. Yo pienso igual, ¿no? Yo pienso que a la larga querrán hacerlo, porque es el obstáculo siempre. El dinero el metálico es el enemigo del fisco. Por lo tanto, si él es el enemigo del fisco, es nuestro amigo, por una cuestión, ¿verdad? Sí. Te tienes que defender de la delincuencia. El enemigo oficial, de ¿no? tu enemigo es mi amigo. Pues esto es lo mismo. Sí. Yo creo, y me gustaría saber qué opinas, Pepe. Aquí nos encontramos con un problema añadido, y es que la eliminación del dinero en efectivo, para empezar, Christine Lagarde para mí no tiene, bueno, ni ella, ni Ursula von der Leyen, ningún político europeo, salvo excepciones que hablan claramente jugándosela,
no tiene ninguna credibilidad. A mí que esta mujer diga que se va a mantener, eso es para que nos relajemos. Claro. Pero no se va a mantener. Como tú bien dices, lo van a eliminar. Pero la eliminación del dinero en efectivo, a eso le tenemos que sumar la proliferación, esto no es economía, pero está directa, la proliferación de cámaras en las calles, con un programa de reconocimiento facial brutal, que sumado al hecho de que tú tienes además un sistema de pago digital, vas a estar controlado de una manera, dicen que para que los delincuentes, para que los delincuentes no, para controlar a la ciudadanía. Pero claro, esa moneda digital va a permitir al gobierno de turno decir, te vamos a sancionar sí o sí, ya, sobre la marcha. Te cortamos el grifo de poder utilizar ese medio en un momento dado. Está por ver ahora mismo. Por supuesto, hablamos de posibilidades. Yo qué sé, quieren cobrarte una multa y tú no pagas la multa, pues van a tu cuenta bancaria, pasa que te embargan la cuenta. Eso ya existe. Sí, pero lo que pasa es que lleva un proceso, digamos, administrativo. Pero el extrema de China, ¿tú conoces cómo están las cosas de China claro. en ese sentido? Lo que ocurre es que el gobierno, digamos, ese proceso que tiene que tener unas garantías jurídicas, legales y demás, lo puede ir laminando poco a poco hasta que se haga automático. Podría ocurrir, eventualmente. Pero también podría ocurrir con nuestras cuentas corrientes en el banco, exactamente igual. Pero, por ejemplo, que a mí una cosa que me preocupa mucho, una cosa que ya está sucediendo en China y está sucediendo en algún país árabe, y no me refiero no sé si era en Qatar, no sé si era en Arabia Saudí o lo iban a poner ya en funcionamiento, es lo siguiente. Tú has ido a hablar ¿cómo se llama esto? El crédito social. Sí. Crédito social. Tú tienes un medio de pago, una tarjeta, en fin, un sistema de un móvil, por ejemplo, electrónico, y tú recibes del Estado un dinero, ¿no? Un dinero, sí. Entonces tú tienes 100.000 euros, 100.000 euros, 1.000 euros. Y entonces en un momento determinado te dicen, usted ya no puede consumir más carne, porque ya ha consumido tanto. Ese sistema de pago impide al comprador comprar carne porque no se lo admite, al vendedor vendértela, y el gobierno dice, no, además lo hace un algoritmo, o sea, pero claro, ya has consumido el cupo de carne. En efecto. Ahora tienes que comer arroz. En efecto. Sí, llega un control, claro, todo esto conduce a un control. Está pasando en China. Social, claro. Nos encerraron 100 días. Sí. Y caímos como ovejitas. Entonces... Pasa que el mercado siempre reacciona a la contra, ¿no? A ti te impiden, dice, bueno, usted ya no puede comprar más carne. Y yo le digo a Sandra, ¿a ti te sobra tu cupo de carne? Eso ocurre, ¿eh? Claro, vamos, siempre. Pero ¿tenemos que permitir eso? No. Pero lo que ocurre es que siempre que hay una coacción, porque eso es coactivo, claro. El gobierno siempre actúa coactivamente. Siempre que hay una coacción, el mercado, ¿cómo reacciona? Con el mercado negro. Con trueque, claro, eso es una dificultad, obviamente. Hay un porcentaje muy poquito, muy bajito de personas que entrarían en esa dinámica, y hay otros que dicen, yo no me quiero complicar la vida, hay gente que se sumisa, comemos arroz, como tú decías. Comemos arroz. Y no pasa en nada. cualquier caso, yo creo que la gente lo que tiene que comprender y entender es que el dinero digital no es nuestro, es del gobierno. Porque el que tiene el mando sobre ese dinero no somos nosotros. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no quiero ese tipo de moneda, yo no quiero la moneda digital, porque yo quiero controlar mi dinero, y como yo no lo controlo, entiendo que no es mío, porque no lo controlo en el sentido de que llega alguien y aprieta el botón y dice, tú ya tienes que pagar, y este dinero, entonces mientras yo no tenga el dominio total y el control sobre mi dinero, no es mío. Eso Entonces, es el dinero digital no es tuyo. El dinero digital es del gobierno. Sandra, te voy a dar una mala noticia. A ver. Cuidado. El otro dinero tampoco es tuyo. No, pero yo, por ejemplo, lo puedo sacar, ¿sabes lo puedo por qué? tener en mi casa, debajo del colchón o donde quiera, y puedo pagarle a Norma o puedo dejarle a Norma sin que nadie me fiscalice. Desde el momento. Pero desde el momento en que me están dando una moneda digital que no depende de mí y que no manejo exclusivamente yo, pues no es mía. Entonces la gente tiene que aunar el concepto. Dinero digital no es tu dinero, es dinero del gobierno, y el gobierno es el que lo va a manejar. A lo mejor ni del gobierno, sino del Banco Central Europeo
y tenemos un gobierno criado, Que no entienda genuflexo, que efectivamente. Sí, normalmente el Banco Central Europeo delegará en los bancos centrales, de cada vendidos. país, pues Claro. el manejo de esos monederos, pues va a ser un monedero, claro. y ese monedero o ese fondo lo podrás tener en tu móvil, y o bien o será propiedad del Banco de España o del Banco Central, Claro, es que no es o tuyo. bien Correos, una entidad, tiene que ser una entidad pública la que sea propietaria sí, ese sí. monedero. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos es una entidad privada, como tú bien sabes. Sí, es una entidad Es un privada, tema pero está a las para un órdenes programa del completo. gobierno. Relativamente, Porque el presidente de la FED está elegido por el presidente de Estados Unidos y es un funcionario del gobierno. Claro, pero ¿quién sí, elige al presidente de Estados Unidos? pueblo. El pueblo, pero No. pero ¿quién maneja ese pueblo para que elija ese presidente? El poder económico Bueno, los norteamericano. medios, hay muchas, bueno, hay mucho, Es bueno. que tú sabes que esas cosas son así. Mira, y este tipo de cosas, para llegar a esto se hacen reuniones, presidentes bancos, se lleva votación. ¿Cómo se llega a...? Yo creo a que todas estas vamos a cosas? ver, yo creo que la política funciona por consensos entre ellos, ¿eh? Sí, porque los ciudadanos nos Y enteramos a al ellos quién los final. elige. Vamos a ver, la Comisión Europea no la elige nadie. Es un órgano que no tiene legitimidad democrática. Totalmente. Bien. La Comisión Totalmente. Europea son ¿Y, gente, y quién te pone ahí? pues los propios políticos del Parlamento Europeo se ponen de acuerdo. Consensúan, consensúan. O sea, y los se ponen a- parlamentarios europeos han sido votados en unas elecciones, pero la Comisión, que es el órgano de gobierno, son funcionarios designados por entre acuerdos. Son acuerdos políticos al más alto nivel. Por ejemplo, ¿por qué sale Ursula von der Leyen y no sale otra? Bueno, pues porque entre ellos se ponen de acuerdo, buscan un perfil, hacen unas negociaciones. Esto es como en la política, son todas negociaciones. ¿Quién es la más vendida? Como- ¿Quién es la más como dispuesta a en vender a España. la ciudadanía? En Esta. España, Venga. ¿por qué hay un presidente del gobierno que va a salir? Porque hay una negociación. Tú escalas el nivel para arriba en la Unión Europea y es igual. Sí, sí, va a haber sí. una negociación entre Igual- los líderes. Sí, sí, Y igual entre de ellos se ponen corrupto de y de acuerdo y sucio. dicen, pues mira, yo traigo a mi ahijada, cada padrino lleva a su ahijado. Yo traigo a fulanita, yo ¿Y traigo a Úrsula de menganita. dónde salió? Yo la llamo Úrsula como si fuéramos Sí, amigas. era ministra alemana del gobierno alemán, si no me equivoco. Era ministra, sí. me parece que era, Porque a mí me hizo era mucha ministra, gracia no cuando una dice- política Era alemana, del fue ministra gobierno. Cuando dice que los mayores daban pérdida. Pero ella tiene No, espejo, esa o sea, es Lagarde. Lagarde, La que lo sí, dijo. No, Cristina exacto. Lagarde. Ella tiene espejo y se ha mirado la edad que tiene. Bueno, Hombre, ella bueno. tiene 7 u 8 hijos. No, esa es Úrsula. Ursula von der Leyen, sí. Sí. No, veía que hablando de Ursula- Christine Lagarde es mayor, Tiene, sí. 7, tiene 8 hijos. Pero es que te digo que hablando de la empiezan a presidenta hablar- del Consejo de No, Europa. porque ¿no? las mayores producen pérdidas en el Estado, ¿vale? Pero ¿y tú qué? Si estás ya para irte a coger sol en las rodillas. Bueno, Pero es Sí, que sí, sí. ellos no piensan en nosotros, ellos piensan y señalan a los demás. Ellos son la élite, ellos son los protegidos, ellos no ¿no? son la élite, son Pero la vamos, partida de Pepe, retrasados todos. ¿qué podemos hacer en la ciudadanía para evitar o retrasar o oponernos? Que nos quiten a el metálico. Sí. Para ¿Qué que no nos podemos quiten hacer? el metálico, lo primero que podemos hacer es usarlo al máximo posible. En efecto. Usarlo siempre que podamos. Yo sé que es cómodo, la visa es cómoda, el móvil, el reloj, Y que los cómodo. bancos cada vez te ponen más impedimentos. Ha cerrado mogollones de Sí, cajeros automáticos, pero- los horarios de atención los han limitado. Sí, es decir, pero bueno, ahora en principio yo habitualmente, yo digo lo que hago yo, Sí, sí, y sí. lo que recomiendo hacer es ir al cajero automático de vez en cuando, Sacar dinero. sacas una cantidad, la que tú veas pues para una semana, para 15 días, lo que tú veas. Cada uno, Eso lo hago yo también. bien. Y luego con ese dinero metálico lo tienes en tu casa y lo vas gastando poco a poco. Y siempre que se pueda pagar en metálico. También favorecemos al comerciante. Muchísimo, ¿no? En la recoba. muchísimo. Favorecemos al comerciante Por porque supuesto. estamos evitando las comisiones que le cobran por el datáfono. No son muy grandes, ¿eh? Sí, pero han empiezas bajado a sumar, mucho. empiezas a pero sumar bueno, y todo. pero es un ahorro, es un ahorro. No sí, las comisiones han bajado, pero te cobran un alquiler mensual. O sea, que aparte de lo que te quitan de la Sí. venta, te cobran Te un cobran alquiler un como el alquiler. que... Sí, a lo mejor sí, depende de lo que factures,
a lo mejor te cobran... Es que es gracioso porque cuando facturas poco quiere decir que vendes poco, entonces te cobran mucho, por tonto. Sí, bueno, entonces obviamente Te lo digo porque yo favorecemos al tengo toda- comerciante. Sí. Favorecemos al comerciante. Entonces Pero yo digo una siempre cosa, que puedo, y yo digo una cosa, metálico. que hay casos recientes que indican que lo que voy a decir es así. Estamos ligados así, encadenados a las tecnologías hasta para el pago. La tecnología no funciona sin energía. Claro. Se nos va la luz un Sí. día entero en Tenerife, Claro. y hay gente que no puede ni siquiera visitar un cajero porque el cajero no le Claro. funciona y el datáfono en la tienda no le funciona. Es bueno llevar siempre metálico Claro. encima, a la cantidad. Llevar también Yo dinero. desde que me vi en Semana Santa 4 días pidiéndole dinero a la vecina de abajo para comprar el pan, porque mi banco me bloqueó todas las tarjetas sin mandarme WhatsApp ni nada, me pilló Semana Santa. Claro, esa es otra. A veces, Porque no tenían la fotocopia mía del DNI, pero que la tenían. correcto, a veces los bancos Yo casi incluso me muero. bloquean tus cuentas corrientes. Por una cuestión Las 4 tarjetas. de que falta el DNI, que lo suele Sí. cualquier bobería, y tú te ves, te devuelves la primera, estás sin dinero. Todo tu patrimonio. Me bloquearon hasta la que tenía con mi madre, que mi madre es la titular de la cuenta y yo autorizada. Esa tampoco. Pues tú imagínate como medida de coacción cuando surja el tema del dinero digital para que tú opines como yo quiero que tú opines. Porque si no opinas con lo que yo digo, que soy el gobierno, aprieto tu botón y no vas a poder disponer de ninguna tipo... Te someten. Te someten. Entonces yo creo que la gente tiene que empezar a despertar. De todas formas, el otro día leía un artículo y en España ha aumentado el pago con metálico. Sí, Sí, pero bueno, en general, toda la gente joven, los mayores. no Sí, la gente joven le encanta la tecnología. Y ahí estamos nosotros, ya estamos un poco mayores. Somos yo un poco mayores. Eso es tuyo. Mire, ¿y sabes qué ha fallado mucho? Las propinas. claro. Mira, Jesús, ¿y sabes un dinerito que está fallando ahora? El dinero de las propinas, porque la gente paga con tarjeta y no deja propina. En la restauración. Pero vamos a ver, tú vas a tomarte un cortado que te cuesta aquí en Canarias €1, €1,50, un cortado, y la gente saca el Bizum, no saca la tarjeta, por el amor No, de Dios. saca el supermóvil O el que se supermóvil. compró a Ah, sí, plazo sí, sí. y que tienes que dar una vuelta Que tienes que entera hacer para... el chirifláutico de Nadal, de los... Pero también, al pagar con el móvil, también hay una exhibición. Ahí Sí, está. del último modelo. Mira, mira. ¿Entiendes? Una persona que es capaz de manejar la tecnología y es capaz, pues siempre lo exhibe públicamente para demostrar su propia valía. Pues bueno, podemos llegar a entender en un poco de narcisismo, si quieres. Pero bueno, no pasa nada. La clave es entender eso, que el metálico nos da Libertad. libertad, nos da privacidad. Bien. Es cómodo, que realmente, incluso para la gente más pobre, la venta ambulante, una persona que está ahí vendiendo que no tiene dinero, no tiene datáfono. Es el dinero metálico, el dinero de los pobres. El dinero metálico es un documento que dice que lo que tú tienes aquí vale 50 € y lo tienes en el bolsillo. Es como un libro. Tú estás en tu casa con un libro y se te va la luz, no hay electricidad y no puedes poner la tele, ¿ves? Pero puedes coger 2 velas y te pones a leer el libro. El libro nunca se va a quedar sin pila. El dinero en efectivo nunca se va a quedar sin valor porque no hay energía, porque no puedes demostrar que tienes en tu cuenta corriente dinero para pagar eso. Y además los niños necesitan saber y conocer y tocar lo que es el dinero en metálico, porque si no van a perder el concepto de lo que es el dinero. No le van a dar el valor real al dinero. Entonces, Pagar con dinero metálico, no le estás dando el valor. menos. Sí. Con el dinero plástico Es increíble, te pero gasta muy fácilmente, ¿no? Tiras de tarjeta Y ya está, y ya está. Entonces a los niños hay que enseñarles monedas, billetes, a que tengan su monederito, su carterita y digan son 5 € o son 4,50 € y que se familiaricen porque es como, y el olor del dinero también, el tacto del dinero, que ellos aprendan. hacer cuentas. Es fundamental, porque es lo que dice Pepe, es que si pagas con tarjeta no sabes ni lo que estás pagando, o sea, la cultura de la hucha, ¿te acuerdas exactamente. Con eso me iba yo de viaje de fin de Claro. curso. Sí, eso hay que Eso es volver a maravilloso. eso, a los niños, ¿sabes? electrónico no te da esa posibilidad de verlo, de irlo colocando. Ahora bien, es verdad que la pandemia ha sido un palo para el dinero metálico. Con el tema de
te decían El que contagio, no lo uses, paga con... Bueno, eso está siendo para nosotros un retroceso. y una Pero bueno, farsa total, porque podemos- se ha demostrado que un virus no está en un sitio muerto. No, Los billetes, si tú coges un billete que un tipo le lleva en el bolsillo 3 meses seguidos y cuando lo coge igual te huele mal, pero nada más. Un billete no te va a transmitir nada. No, y eso no. está demostrado. Pero ha habido también ahí una acojonado especie a la población. mito. Pero yo tenía miedo de cobrar el Mira, Pepe, dinero, una ¿eh? pregunta, y en previsión al volcado sobre el tema del dinero digital, ¿la Casa de Moneda y Timbre sigue, sabes, fabricando dinero en metálico o ha disminuido la producción? Vamos a ver, lo malo que tiene el dinero digital es que cuando el papel moneda, para tú producirlo, eso es inflación, ¿no? Pero vale, para tú producirlo de la nada, tienes que tener papel y tinta, una imprenta, unos funcionarios, un tío, el otro, el de la... Tienes que tener dos medias, una empresa. Bien, y eso tiene un costo. ¿Qué ocurre con el dinero digital? Que yo puedo crear dinero de la nada con un clic. Uf. Es decir, mediante un apunte contable en un ordenador, yo puedo crear dinero como quiera. O el gobierno tiene más facilidad que inflación, es más fácil. Claro. Que pueden, vamos a ver, uno de los riesgos que a mí me preocupa mucho es que, o sea, vamos a ver, estamos en manos de políticos sin escrúpulos, porque Christine Lagarde no tiene ni escrúpulos ninguno. La Ursula von der Leyen, la Úrsula, iba a decir, la Úrsula von der Leyen menos todavía, y gente que está en torno, menos, es decir, y a mí, que en un momento determinado se quiere empobrecer a la clase media europea, creando una inflación muy elevada, lo van a hacer cuando les dé la gana, Cuando quieras. ¿Es apretar el botón? totalmente. No, es producir dinero de la Pero mira con las hipotecas, si van a llegar a un 5%, gente que pagaba 300 y paga ahora 700. Es que lo tenemos actualmente en la página Cláusula Suelo, vemos lo que ha ido subiendo las hipotecas y la gente no tiene para comer. Claro. Dime una cosa. ¿Qué opinas tú de que en muchos sitios, por ejemplo en Suecia ya parece que se ha puesto de moda, ya muchos gobiernos estén inyectando una cápsula que tiene un microchip dentro, aquí, no sé, aquí en el brazo, no sé dónde, para que la gente con eso pague? Ay, qué horror, qué desagradable, qué asco. Y tú dices, pero vamos a ver, tú no te das cuenta que ahí le estás dando... Yo digo una cosa. Si a ti te convencen de que eso es bueno, y tú voluntariamente quieres hacerlo, yo lo respeto. Sí, claro. Yo lo que valoro es la libertad por encima de todo. Voy a Y luego la cápsula para el torrente, una embolia. Vale, pero que no me quiten a mí el metálico. Claro. El que quiera pagar con... Vale. Pero te tienes que enchufar por la noche para cargar en la batería. No, eso tiene una batería. No, yo creo que ni eso no tiene ni batería, tiene unos microchips que lo que hacen es captar una señal, no lo sé. De cualquier manera, lo cierto es que a mí me resulta sorprendente que la gente se quiera convertir en un robot de manera voluntaria. O sea, al fin y al cabo eres un micro robot. Cada uno haga lo que quiera. En fin. Se me están ocurriendo cada cosa. Yo creo que has dado 4 mensajes básicos para que la gente comprenda la importancia de mantener, de sostener, de cuidar el dinero en efectivo y insisto, cuidémoslo, lo ha vuelto a decir, aquí lo decimos mucho, pero aquí lo ha dicho un experto, el dinero efectivo nos proporciona libertad y además de la libertad, intimidad. Cuidémoslo, porque nos quieren robar tanto esa intimidad como esa libertad. Muchísimas gracias. 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 Oye, se nos ha ido la media hora volando. Muy cortito Pues sí. esto, muy cortito. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas Gracias a ustedes. Norma. Alexis, Cristo, gracias por estar ahí. Gracias. Queridos amigos desde la Recoba del Cielo por Montera, hagan su compra, toda la que puedan, en el comercio local, libremente, como dice Pepe, en el comercio local, toda la que pueda, en los mercados tradicionales, como la Recoba, como el mercado Nuestra Señora de África, toda la que pueda. Y paguen en efectivo todo lo que puedan, que pueden pagar muchísimas cosas. Será muchísimo mejor para nuestra libertad y para nuestra intimidad. Hasta el próximo.